O sea, Shlomo Amelech no lo usó y al final cuando él pierde una guerra, él había hecho, creo que, por ejemplo, de ese dinero escudos de oro y se los llevan los de Moab, porque está escrito, es algo muy, muy controversial, porque Shlomo Amelech, ahí en el Naví, dice que al final de sus días pecó muchísimo, así está en el Naví, ¿no? O sea, literalmente dice, ¿eh? No en cuanto a mujer, no, pecó, no, o sea, pecó en cuanto a idolatría. Y dice que idolatró a este dios pagano, y este dios, y sacrificó, sí, bueno, aquí no tengo un naví, ahí está Melahim aquí, ahí está, mira, sí, aquí está. Te voy a enseñar cómo dice Mefurash. Creo que el Yudale. Obvio que hay una explicación y lo dice la Gemara en Shabbat. Dice. Dice así, dice, sí, a favor de él. No, es que tiene su explicación, ahorita lo vamos a ver, nada más. Ahí está. Dice así, por ejemplo, dice que el profeta de esa época, sí, que se llamaba Ahiyá Shiloni, sí, es uno antes de Eliyahu Anabí, dice que él cuando iba a partir el reino, lo tomó a Jeroboam, que fue el primer rey cuando se dividen, porque cuando Shlomo Amelech muere, sube su hijo Rehabam, ¿sí? Y se dividen los reinos, o sea, 10 tribus quedan como denominadas como Malje Israel y 2 tribus como Malje Yehudá, que son Yehudá y Binyamin. La dinastía de David Amelech sigue gobernando en esa parte, pero los otros, los de Malje Israel, exactamente, era como podía ser de Naftalí, o sea, no necesariamente de Yehuda. El primero de ahí fue Jeroboam, el primer rey de Malje Israel fue Jeroboam, que fue idólatra e hizo que otros pecaran, exactamente. Entonces dice que Ahiyá Shiloni lo tomó a Jeroboam. Obviamente Jeroboam tenía sus méritos para ser rey y le dijo, tú vas a gobernar y voy a quitar el reino de las manos de Shlomo, no por completo, así le dice, obviamente como por medio de profecía, dice, no le voy a quitar el reinado por completo a Shlomo, o sea, no lo voy a dividir en vida de Shlomo por el mérito de su padre y no se los voy a quitar por completo, sino que se va a dividir, ¿no? Y así fue, y nunca volvió a ser uno. O sea, desde ahí... Exactamente, que se separen en dos, exactamente. ¿Y por qué se separó en dos? Vamos a ver, por los pecados. Después esas 10 tribus son las que se pierden, las 10 tribus perdidas, ¿sí? Y la de Yehudá y Binyamin es la que queda y hasta la destrucción del templo, del primer templo. Y ya nunca se restaura el reinado, ¿eh? Exactamente, porque empezaron problemas, sí, exactamente, hubo guerras entre ellos mismos, de hecho. Vino Sanjerib, obviamente, posición vamos a poner como 2 colonias, ¿no? Entonces vino Sanjerib y se llevó a unos, y nunca, son las 10 tribus perdidas, y cuando llega con los de Yehudá y Binyamin, con ellos o sea, ocurre un milagro. En ese tiempo estaba el rey Hizkiau, ocurre un milagro y no puede dominarlos. Pero entonces dice, ¿cuál fue el pecado de Shlomo? Dice, ya Nasher Azabuni, por cuanto que me ha abandonado, Baishtajo y se ha prosternado, la Ashtoret,
que era un dios pagano de esa gente, Loet Sidonim, el dios de los Sidonim, Lichmosh Elohe Moab, a Kemosh, el dios de Moab, Ulmilcom, o sea, una lista de dioses a los que dice que Shelomo, exactamente, Shelomo Amelech dice que se aposternó. Entonces, esa es la pregunta, obviamente, que salta, pero sí, o sea, ¿cómo puede ser que Shelomo Amelech con su inteligencia haya hecho idolatría? Entonces dice la Gemara en Masejet Shabbat que realmente no fue Shelomo el que lo hizo, sino que fueron sus esposas, porque Shelomo, como saben, se casó con mujeres de todo tipo de reinos, exactamente, y ahí hay una discusión si fueron convertidas, no fueron convertidas. Entonces, ellas siguieron con las costumbres de sus lugares de donde venían, y él, pues de alguna manera no las reprochó ni nada. Entonces ahí es donde empezó a entrar la idolatría. Entonces, de alguna forma, es lo que dice la Gemara, que el Naví atribuye toda esa bodazara a Shlomo Amelech, aunque él no la hizo, pero de alguna manera se le atribuyó como si él la hubiera hecho, ¿no? Y realmente los pecados de Shelomo se puede decir que fueron tener muchas mujeres, tener muchos caballos, ¿sí? Y tener mucho, aumentar en dinero. ¿Por qué? Porque él, y de hecho también eso que hizo no fue por malvado o por pecador. O sea, fue porque él dijo, mira, se confió, de alguna manera, se confió de su inteligencia. Él dijo, a ver, ¿por qué no puede tener un rey muchas mujeres? Porque van a desviar su corazón del trabajo de Dios, ¿no? Entonces, dice, yo con mi inteligencia eso no me va a pasar. Y sí le pasó. Ahí está que está el Midrash, que dice que justo cuando se casó con la hija de Paró, ¿sí? Aunque el Naví no lo trae en orden, primero trae que se casó con la hija de Paró y que luego construyó el Betamigdash, pero dicen que fue paralelo, o sea, se casó y se construyó el Betamigdash. Entonces, era egipcia, o sea, egipcia, sí. Entonces dice que se casó con ella y al otro día, o sea, al otro día de su noche de bodas coincidía con que se iba a inaugurar el Betamigdash. Sí. ¿Y por qué no? Bueno, así dice el Midrash. Entonces, bueno, entonces dice que, no, o sea, estoy explicando por qué las mujeres de alguna manera sí lo desviaron. Dice que, y eran malas, algunas eran malas. Entonces dice que él tenía la llave y dijo, no importa, yo me voy a levantar a abrir la primera vez que se abra el templo para el servicio. Y entonces fue a dormir y esta señora, exactamente, mandó a hacer una cortina con piedras que simulen las estrellas, como si fuera todavía de noche. Entonces Shlomo se durmió pensando que todavía es de noche y no se levantaba. Entonces ya el otro día lo están esperando para que abra para hacer el servicio y no se levanta, ¿no? Porque él piensa que es de noche. Sí, pero de alguna manera lo engañó ahí, lo engañó, hasta que fue su misma mamá la que tuvo que ir a despertarlo, para decirle que ya lo estaban esperando para el servicio. Es un midrash, ¿sí? Es un midrash. Pero lo que les quiero decir es que sí, de alguna manera él dijo, en mi inteligencia esto no va a pasar, y sí pasó. Y lo mismo con los caballos, porque un rey no podía tener muchos caballos, porque iba a atribuir toda su fuerza a la cantidad. Los caballos antes era el poder militar, ¿no? O sea, así como hoy en día cuentas misiles, tanques, submarinos, aviones, antes contaban caballos, jinetes, ¿no? Era el poder militar. Entonces, para que no se atribuya toda su fuerza y su victoria, entonces no podía tenerlo. Pero llegó, y aparte otro motivo, y eso es increíble, es porque de los mejores caballos que había en esa zona eran los egipcios, el caballo egipcio. Entonces, pero en Egipto, ¿sí? O sea, entonces dice que uno, y dice en la Torah, dice, no puede aumentar en caballos, no vaya a ser que quiera tener caballos egipcios y mande a sus hermanos a vivir a Egipto para traer esos caballos. Y hay una prohibición de que... Le dice a Saúl o al pueblo, tenían un rey a Jorge. Y dice, ¿para qué quieren un rey? Sí, ese es el tema. La cuestión es que siempre han querido pues ser como otras naciones, ¿no? El pueblo de Israel de alguna manera ha querido
va a aumentar caballos, se va a quitar todo, se va a volver rico y hasta se va a gastar mujeres. Les dice, yo qué les he quitado, ¿no? Les dice, yo qué les he quitado a ustedes. Se va a quitar todo. Exactamente, les dice, yo qué les he quitado. Pero siempre ha pasado eso, siempre el pueblo de Israel de alguna manera ha querido, de hecho una vez vi una explicación que, por ejemplo, los korbanot, ¿por qué Hashem, Hashem tenía planeado desde el principio que hicieran korbanot, sí o no? Es una pregunta muy fuerte. Claro que no. Si la Torah está hecha antes, es obvio que tenía pensado. No, Hashem sí, en su grandeza, pero ¿qué hubiera pasado? Vamos a hacer una cosa. ¿Cuándo ocurre exactamente lo de construir un Mishkan? ¿Antes o después del pecado del becerro de oro? ¿Antes o después? Después. Entonces allí, no, pero después del pecado del becerro, después. Entonces ahí es donde de alguna manera Dios dice, ¿no? Cabiajol, porque no podemos decir que él pensaba una cosa y decía otra, ¿no? Y después se arrepentía, no. Pero él dice, el pueblo estaba ávido de hacer sacrificios, porque así se trabajaba a los dioses en aquel entonces. Y eso lo demostraron en el becerro de oro. Entonces dijo, está bien, si ustedes van a sentir, porque realmente la cercanía con Dios no requiere de un sacrificio animal, no requiere. Pero él dijo, ustedes necesitan eso para sentirme cerca, entonces se los dio. Esa es una de las explicaciones de por qué Corbanot. Sí, porque es un tema muy polémico, ¿que acaso Dios necesita sangre, sebo, cenizas, animales? ¿Los necesita? No los necesita. Entonces dice que esa es una... exactamente, para que de alguna manera el humano sienta que está, sí, porque siempre ha querido de alguna manera simular a otras naciones. Y eso fue lo que pasó cuando pidieron un rey. Por eso cuando piden un rey, que usted tocó el tema, dice que Shemuel se sintió mal, porque dijo, oye, pues que me quieren desplazar a mí, yo soy su líder. Y entonces Hashem le dijo, tú no te preocupes, tú no te sientas mal, al que quieren desplazar es a mí me quieren desplazar, por eso quieren un rey, porque quieren a alguien que de alguna manera los libere del yugo de los preceptos de la Torah, es lo que realmente pedían ellos. Pero bueno, entonces Shelomo Amelech, eso es lo que pasa con él, y justamente sí llega a suceder eso. Él empieza a hacer un negocio entre tantos, ¿sí? Por ejemplo, dice el Naví que tenía una sociedad con el rey de Tzor, que mandaba barcos a África y venían cargados de diamantes. O tenía una sociedad con el rey de Egipto, que era su suegro, y mandaba ahí, y él era vamos a poner, la agencia de caballos egipcios. O sea, el que necesitaba le compraba a él y él le mandaba. Y mandó a sus hermanos a vivir a Egipto. Y eso, sí, mandó entonces, era negocio, pero los mandó a Egipto, y es justo lo que la Torah advierte. Sí, exactamente. Sí, dice que en el tiempo de Shelomo Amelech, dice que en el tiempo de Shelomo Amelech el oro y la plata eran como piedras, de tanta abundancia que había. Sí. Tú notas por el Rambam, que cómo puede ser que vive en Egipto. Sí, ahí él trae una explicación, si es antes o es después. Pero sí, la Torah prohíbe regresar a vivir a Egipto. Sí, también un tiempo en el Cairo. Sí, eso es pero eso es, hay quien dice que eso era... Sí, pero hay quien dice que eso era cuando estaba el Betamigdash, o sea, estaba prohibido. No hay un Humash Shemot aquí, pero la Torah dice, no vaya a ser que lleve a sus hermanos a Egipto otra vez por los caballos, y eso pasó con Shelomo. Y al final también de alguna manera la riqueza lo destruyó. Sí, hubo varias así historias, ¿sí? Y él pensó y dijo, oye, pero es que lo que está escrito en la Torah, de alguna manera yo con mi sabiduría no me aplica. Eso es lo que pasó. De alguna manera no me aplica, y eso fue lo que pasó. La Torah aplica para todos, ¿no? O sea, no podemos decir así. No. No, o sea, Shelomo era Shelomo, pero al fin y al cabo era humano, ¿no? Eso tenemos que entenderlo. Pero bueno, regresando, nada más para retomar nuestro tema, que sí tiene que ver justo con todo esto. Sí. Sí, gracias. Entonces, no, de hecho lo que estamos hablando tiene que ver con David, porque estamos en Vaivarech David. Sí, y justamente ayer dijimos que el Vaivarech David es en Dibrea Yamim. En Dibrea Yamim
Sí. ¿Por qué no lo detuvo Dios? Dijo, ya hasta aquí. ¿Por qué? No lo detuvo porque eso no es el deber. Pero, o sea, no es lo que hace Hashem, detener, ¿no? O sea, manda advertencias. Y de hecho, dice que cuando Shelomo Amelech inaugura el primer templo, dice una tefilá y le pide a Hashem que ese templo no se destruya. Y Hashem le advierte y le dice, mira, ese templo va a durar mientras tú y el pueblo estén en el buen camino. El día que ustedes se desvíen, esto se acabó, ¿sí? O sea, eso sí se lo advierte, está explícito. No, de alguna manera no es que era nada más él, fue el pueblo junto con él. O sea, de hecho, nunca vimos, sí, era un ejemplo, pero de alguna manera la decadencia del rey muestra la decadencia del pueblo. O sea, realmente, bueno, ese también es Midrash. Bueno, no, o sea, son verdaderos los Midrashim, pero no, todos los Midrashim se creen. Pero lo que quiero decirle, no, o sea, todos los Midrashim son verdaderos, son de Moraim. Pero lo que le quiero decir que no está en el Naví, o sea, esa parte exactamente, no está en el Naví. Pero no, los Midrashim todos son correctos. Entonces, pues justamente el Vaivarech estábamos diciendo ayer, que es cuando David está en el Divrei Yamim y tiene una mezcla de algunos pesukim de Nehemías, que es el profeta Nehemías, o sea, el libro de Nehemías. Y exactamente, el texto completo está en Divrei Yamim y algunos pesukim son metidos de Nehemías porque tienen que ver de Nehemías. Y aquí estamos hablando, dice que David bendijo a Hashem y al pueblo cuando culminó de juntar ese tesoro del que estamos hablando. Y él bendijo al pueblo porque de alguna manera vino de Nedabá, vino de dádivas del pueblo. Entonces él lo bendijo, sí, bueno, ahí nos quedamos el día de ayer, hoy platicamos, nos desviamos un poco del tema, pero estuvo interesante, ¿verdad? Mañana continuamos.